buen día, feliz año y bienvenido. Buen día, feliz año también para ustedes. ¿Cómo están? Es el primer encuentro de este 2020 y es un tema ultra recurrente que, por lo que me comentaste, tenés muchísimas consultas también y que nos pasa a todos. Sí, es un tema bastante frecuente. Me habías dicho de hablar de los dolores de cuello asociados a los mareos y a los vértigos. Entonces, bueno, hoy voy a hablar de eso. Cuando tenemos malas posturas, cuando hacemos un movimiento brusco, el estrés mismo que te genera a veces estar sentado de acuerdo al trabajo, puede generar, ¿no?, que algo se descalibre en todo lo que es la columna vertebral. ¿Eso también es causal? Y uno de los principales causales de dolor de cuello es la posición de sentado permanente. Es decir, eso lo hemos hablado siempre, estar sentado no es una buena posición para el cuerpo humano. El ser humano evolucionó para estar en movimiento, estar de pie, y la posición de descanso fisiológica es la cuclilla. Ajá. Si yo les pregunto acá cuántos pueden hacer cuclillas y mantenerse, ya hemos la mayoría perdido esa capacidad. Cuando uno ve a un niño agacharse, se pone en cuclillas. Entonces, y esa es la posición de descanso que uno ve, por ejemplo, en los indios, que por ejemplo no tienen una mesa, entonces comen en cuclillas y de esa forma no alteran la postura. Y tampoco están sentados detrás de una computadora, como ocurre ahora en los oficinistas, los abogados, los periodistas. Así que muchas horas sentados genera todo una sucesión de alteraciones de las cadenas musculares que termina generando una posición de los hombros hacia adelante, es decir, hombros redondeados hacia adelante, cabeza adelantada y como medio encorvados. Entonces, al estar encorvados con los hombros hacia adelante, eso genera podríamos decir, para compensar, una retracción de los músculos cervicales posteriores. Es decir, que para no estar mirando hacia abajo, la persona levanta el cuello y genera una contractura o una retracción permanente de los músculos cervicales posteriores, y esa postura es lo que termina generando muchas veces dolor de cuello, dolor de cabeza, y en algunas personas esto puede generar mareos, que es la sensación de cabeza vacía o una sensación de inestabilidad, y a veces puede generar una sensación tipo vertiginosa, que las cosas giran. Bueno, esa sensación yo te la consulté. Sí. El año pasado o el anteaño pasado, recuerdo que me desperté. Cuando voy a intentar en la cama sentarme, es allí donde empiezo a tener se te da vuelta mareos. todo. Me pareció una sensación rara, extraña, nunca la había tenido. Esto a la siesta volvió a ocurrir y a la noche también. Lo consulté con el doctor, con Emilio Pastor, y me enviaste a tu compañero kinesiólogo, Sí, de tu equipo, Biasoli. Sí. Claro, tenía la segunda vértebra fuera de lugar y con masajes y acupuntura me la acomodó, y eso me generó que no me dolía en realidad el cuello, simplemente lo detecté con un mareo. Exactamente. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta en este tipo de síntomas es que hay que hacer un examen, una entrevista clínica y un examen físico, con las maniobras neurológicas. Es decir, primero lo que hay que detectar es si es un mareo o si es un vértigo. Los vértigos a nivel clínico se dividen en centrales y en periféricos, eso es bien técnico, pero lo primero que hace el médico es descartar algún problema neurológico. Si durante el examen físico o por el relato del paciente puede haber algún otro problema, ahí sí, antes de asumir que es solamente del cuello, se puede pedir alguna imagen de cerebro o incluso a veces del cuello. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si el examen físico y la evaluación médica es fundamental para detectar lo que se llaman las banderas rojas y los signos de alarma. Una vez que eso está descartado, eso se descarta generalmente con la entrevista, ahí sí uno piensa en las causas más frecuentes, como es la postura y los dolores cervicales. Claro. Y ahí es donde uno comienza a trabajar. Lo primero que hay que trabajar es la postura, es decir, a veces duele adelante también, duelen los pectorales, entonces trabajar la elongación de los pectorales, trabajar la elongación de los cervicales, y también darle a la persona algunos ejercicios para hacer durante el trabajo. Es decir, la solución no es no ir a trabajar, porque todos tenemos que ir a trabajar, la solución es aprender durante el trabajo hacer pausas activas, por ejemplo, cada media hora levantarse de la silla, hacer algunos movimientos del cuello,
para no estar en esa postura alterada por 1, 2 o 3 horas en forma sostenida, que es lo que genera el problema. Cuando uno genera una retracción muscular, una contractura muscular por estar mucho tiempo en una postura, ahí ese aumento de la presión intratisular en el cuello, eso puede generar la aparición de otros problemas como lesiones de las articulaciones del cuello, que termina llevando a artrosis, se llama artrosis facetaria, y también puede generar alteraciones de los discos intervertebrales. Porque por ahí, y que es lo que a veces se ve en la resonancia. Cuando uno pide una resonancia, si es que se pide, a veces aparecen hernias de disco o problemas de los discos, que es lo que se puede ver en una resonancia, pero a veces no es la causa del dolor. Eso hay que tenerlo en cuenta. La causa del dolor hay que verla en dónde trabaja y en la postura del paciente general. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, los tratamientos van a depender de las áreas dañadas y de la causa. En primer término, lo que ya hemos dicho, es decir, las pausas activas, las elongaciones durante el trabajo, que la persona adquiera un programa de ejercicios para fortalecimiento de lo que se llaman espalda, que son los aductores de la escápula, y de elongación de los músculos de adelante, que son los pectorales, es decir, para caminar más derechos y estar más derechos, así como si cada uno fuese una bailarina clásica. Vieron que están siempre bien con una postura perfecta. Bueno, eso se entrena, entonces hay que elongar y trabajar. En algunos casos es necesario el trabajo kinésico, manual principalmente, donde hay técnicas como la reeducación postural, las terapias manuales osteomusculares, las terapias de movilización neural, que generalmente con el trabajo del médico lo ejecuta el kinesiólogo. Los kinesiólogos que están entrenados en hacer este tipo de trabajo manual. Y después el trabajo en gimnasio para fortalecimiento de la espalda. Eso se puede hacer con pilates, con bandas que se llaman TRX, con pesas, es decir, en una pileta. Es decir, la idea a veces no es cómo, con qué modalidad se hace, sino ir hacia el objetivo. En algunos casos donde ya hay una artrosis, pueden ser útiles las terapias de regeneración de tejido, en el cual esto se puede hacer con dextrosa o con plasma rico en plaquetas o célula de médula ósea. Eso ya es una técnica más avanzada que se hace con guía ecográfica. Ajá. Y se inyecta con precisión, es decir, hay que hacerlo tranquilo y con precisión en la zona de artrosis facetaria. En los casos de hernias de disco, si ustedes escucharon que el dolor viene por hernia de disco y es una cosa aguda, hay que diferenciar si es una hernia para operar o no es para operar. Eso se hace durante la entrevista clínica, con el examen físico, con lo que cuenta el paciente y a veces con alguna imagen. Si no es para operar, que es la mayoría de las veces, y es aguda, se puede hacer un bloqueo. ¿Sí? El bloqueo es una inyección alrededor del nervio apretado, ahí en el cuello, para aflojar el dolor. Y de esa forma, el cuerpo tiene más tiempo para regenerar los tejidos y resolver. Eso es lo que se puede hacer. Ahora hay algunas cosas más avanzadas. En los casos de hernias discales crónicas o artrosis facetaria crónica, se pueden hacer las medicinas regenerativas, que incluye inyecciones con guía ecográfica de dextrosa en facetas, que sería la artrosis en la columna, y también se puede hacer plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, sí, perfecto. Sí. Todas esas opciones, todos los casos son distintos, hay que analizarlos, sí, hay que estudiarlos y demás. ¿Es siempre efectivo? No. Los otros días me preguntaban lo mismo. ¿Puede fallar? Sí, los tratamientos, esto es muy importante decirlo. Ningún tratamiento, ninguno, es 100% efectivo. O sea, ninguno. Esa es la realidad en toda lo que sea medicina. Y esa es la complejidad con la que nosotros nos manejamos. O sea, ¿saben qué es un sistema complejo? No, médicamente hablando. No, médicamente hablando, no, pero lo voy a explicar así. ¿Vieron Jurassic Park? Bueno, en Jurassic Park, la película, había un matemático que se llama Ian Malcolm, que decía que estaba preocupado porque los seres, en el parque habíamos creado dinosaurios y los científicos creían que iba a andar todo bien, que los dinosaurios no se iban a reproducir, qué sé yo. Resulta ser que los dinosaurios se reproducían y que terminaron casi todos muertos en la isla porque ocurrieron muchas cosas no esperadas. En el ser humano y la biología son sistemas complejos, es decir, pequeñas alteraciones o pequeñas diferencias entre una persona y otra, y entre un tratamiento y otro, pueden generar resultados completamente diferentes, y eso a veces no se puede predecir. Eso es así. Entonces,
cuando uno hace un tratamiento tiene que tener la humildad de saber que no siempre uno tiene el beneficio esperado, porque Bien. el sistema es complejo. Y además también depende todo esto, la percepción del dolor de la persona. Un concepto que estamos trabajando se llama la codificación predictiva, que significa lo que espera la persona, de acuerdo a su experiencia previa. Es decir, por ejemplo, si tuvo una mala experiencia con otro médico antes, ya está sensibilizado su cerebro y ya está poco receptiva a hacerse nuevos tratamientos, porque predice que le va a hacer mal antes de tiempo. El dolor muchas veces tiene que ver con lo que la expectativa, más o menos como la suba del dólar. Que uno espera que va a subir y sube, y bueno, porque la gente ante la expectativa hace cosas para Que esto pase. para que, claro, Lo pero generás, en definitiva. bueno, pero la expectativa tiene que ver. Entonces la expectativa de qué es lo que va a pasar también tiene mucho que ver. Y eso tiene que ver con la complejidad del sistema biológico, que en este caso es el ser humano. Bueno, en la medida que fuiste hablando, yo me fui sentando cada vez más derecha. Sí, claro. Y fui registrando cada uno de los rincones de mi cuerpo y decir, che, pero qué maltrato, me lo voy a mimar. Me voy a mimar el hombro, me voy a mimar los brazos y voy a empezar a tratar de tener esta postura registrando esa acción. Así es. Qué importante es, y no generando un esfuerzo, sino que sea tal vez algo natural, ¿no? Sí, sí, se tiene que tratar de que eso se vuelva natural. Claro. Pero también hay cosas que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, yo voy a veces caminando por la calle y voy mirando a las personas. Las personas ni se dan cuenta porque están mirando el celular. Se van caminando con el celular. El otro día fue tremendo. Venía un muchacho andando en bicicleta, sin manos, pero estaba contestando mensajes de WhatsApp. Yo decía, se va a hacer pelota. Pero más allá de eso, es la postura. La persona estaba mirando hacia abajo y por ahí, chequeando el Instagram o chequeando Facebook, una persona puede estar 20 minutos, una hora. No te das cuenta. Y el tiempo pasa. Es como que es como cerrar los ojos y abrir una hora después. ¿Se entiende? Sí. Y esa hora el cuello estuvo hacia adelante en una mala posición, generando contractura muscular, generando artrosis de poquito, generando que los hombros estén hacia adelante. Después los hombros empiezan a doler porque se lesiona el manguito rotador. Es decir, esto es algo de todos los días. Es decir, ya, tal vez más que la misma computadora y el oficinista. ¿Sí? Tal vez eso es lo que más ocurre. Se llama el cuello de texto, text neck. La persona está todo el día. Y además, ¿qué? Me imagino que deben empezar los dolores también en los dedos. Sí, eso también, el hecho de utilizar equipos electrónicos, especialmente el celular, que se usa mucho el pulgar, que lo están usando porque se lo manejan con una mano. Lo ideal sería usar las dos manos. Una mano para sostener y con el índice de la otra. La gente usa uno. Usas permanentemente, si sos diestro, usas el izquierdo, el pulgar y el índice. Sí. Eso puede generar despacito algunas lesiones, algunos ligamentos y artrosis de las primeras articulaciones. Se llama risartrosis. Bueno, a inyectarnos dextrosa. Sí, y a dejar menos el celular. Bueno, un placer tenerte. Muchísimas gracias, Emilio. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima, el doctor Emilio Pastor.